Ok, vamos a hablar entonces ahora del balance hídrico, determinantes de este balance hídrico y el laboratorio, la importancia del laboratorio en el cálculo de líquidos y electrolitos del recién nacido. Bueno, entonces es muy importante la pérdida de peso fisiológica, que debe ser del 5 al 20%, la edad estacional, el biología de vida. El uso de esteroides prenatales ha disminuido las pérdidas insensibles por piel, el control térmico y la actividad del neonato. Ok, entonces tenemos las pérdidas insensibles y las sensibles. Las sensibles son las que por orina y evacuación. Y las insensibles son las que no podemos determinar, que son por respiración, que es 1/3 de las pérdidas insensibles, y por piel, que más o menos son 2/3. Ya, ok, entonces las pérdidas insensibles por respiración, aproximadamente 0,8 a 0,9 cc por kilo hora, es decir, más o menos 20 cc por kilo día en un pretérmino, y en el término es la mitad, más o menos 0,5 cc por kilo hora. Bueno, es importante, bueno, entonces sería para el control para hablar del equilibrio ácido-base, pero cuando nosotros administremos líquidos, debemos recordar administrar exceso de cloro, que es un anión, porque esto nos va a producir más acidosis metabólica, porque el equilibrio entre las cargas positivas y negativas se desbalancea y disminuye la cantidad de bicarbonato en sangre, es decir, más acidosis metabólica. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se calculan las pérdidas insensibles, que para saber realmente cuánto estamos perdiendo, y la importancia de esto es para saber qué hacer si tenemos más pérdidas insensibles, si estamos perdiendo más líquido por piel o vías aéreas, ¿qué debemos hacer? Entonces, las pérdidas insensibles se calculan como los líquidos ingeridos menos los líquidos eliminados, ¿verdad? Y a eso le sumamos la pérdida de peso o se la restamos si hay ganancia de peso. Vamos a ver cómo es eso. Bueno, por otra parte debemos recordar que cuando nosotros tenemos, el paciente está perdiendo líquido, ¿verdad? Vamos a hablar mucho del sodio, ¿verdad? El sodio va a estar aumentado, es decir, está aumento de la cantidad de sodio, de concentración. Y por otra parte el hematocrito, si hay mucha concentración de líquido, hay aumento del hematocrito. Y si a eso le sumamos acidosis metabólica, quiere decir que falta líquido. Bueno, en principio eso. Entonces vamos a ver cómo calculamos la pérdida insensible. Bueno, si un recién nacido pesa 1 kilo el día de hoy, ¿no? Y el día de mañana, ¿verdad?, pesa 900 gramos, o sea que perdió 100 gramos, ¿verdad? Ok, y a ese recién nacido se le suministró de líquidos 90 cc y orinó, no evacuó 90 cc. Es decir, que ingresaron 90 y eliminó 90, es decir, 0, ¿verdad? Pero, sin embargo, él perdió 100 cc, 100 gramos. Entonces, esos 100 gramos que perdió son las pérdidas insensibles. Y entonces por eso es, las pérdidas insensibles serían lo que administraron menos lo que eliminaron, más la pérdida de peso. Esa cantidad de peso no cuantificada viene dada por las pérdidas insensibles. En este caso, las pérdidas insensibles son 100 cc entre el peso, que es 1 kilo, y 100 cc por kilo. Ok, ahora vamos a ver este caso. Si el bebé pesó 1 kilo y al día siguiente pesó también 1 kilo, pero se le administraron 90 cc, ¿verdad?, y eliminó 12 cc, es decir, que el balance fue 78, ¿verdad? Sin embargo, no perdió peso. Es decir, que si él tuvo un peso de 1 y se le administraron 78 cc de líquido, porque fue lo que quedó, ¿no?, de balance, debería pesar 1 kilo 78, sin embargo pesó 1 kilo. Esa diferencia de 78 son las pérdidas insensibles en este caso, ¿ok? Porque él ha debido de ganar peso, más bien no lo ganó, ¿no? Más bien se mantuvo el peso. Esa pérdida de peso esa ganancia de peso que no tuvo, eso es por pérdida insensible. ¿Está bien? Entonces, entendiendo eso, vemos que cuando hay pérdida de peso debemos sumarle a las pérdidas insensibles, ¿ok? Entonces, bueno, por eso está este ejemplo, donde el paciente pesaba 1 kilo, el día siguiente pesa 900 gramos, es decir, perdió 100 gramos, ¿verdad? Y igualmente administraron 90, pero perdió 12, serían 90 menos 12, 78. Y entonces que esos 78 le tienes que sumar la pérdida de peso, que son 100, y eso da las pérdidas insensibles, que son 178. Pero si el paciente gana peso, entonces eso más bien se lo tenemos que restar a las pérdidas insensibles, ¿ves? Porque no está, ahí más bien está ganando peso, entonces les resta. Y este es el ejemplo que ponemos acá, donde el paciente pesaba 1 kilo y el día siguiente pesa 1 kilo 20. Eso es diferencia de 20 gramos. Se le suma a la entrada de líquido menos la salida de líquido. Se le suma, no se le resta.
¿Qué pasa si le administramos exceso de líquido? Bueno, se apertura el ducto, como hablamos. Eso produce que congestión pulmonar, más enfermedad pulmonar crónica, más hemorragia pulmonar porque se da más líquido hacia la parte preductal. Y hay lo que se llama, recuerden, el robo de sangre, en el cual la sangre va de la aorta a la pulmonar y menos sangre para el lecho postducto, y entonces el paciente tendría más tendencia a enterocolitis necrosante, o sea, falta de irrigación del intestino y del riñón, y insuficiencia renal. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Ya hablamos de la importancia del laboratorio, dijimos que cuando vimos sodio aumentado o hematocrito aumentado y gaseosa metabólica, esto nos habla de falta de líquido. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que nace, ¿verdad? Y tiene clínica de deshidratación, que ya vimos cuál es la clínica de deshidratación, balance, fontanela deprimida, pliegue positivo, ¿verdad? Tiene además, el paciente y perdió más de 4% del peso que él debe perder diariamente, del 1 al 3% del peso. En total dijimos que debería perder del 5 al 20%, aproximadamente debería perder entre 1 al 3%. Si tiene más del 3% de pérdida de peso y tiene clínica de deshidratación y además tiene aumento del sodio, el aumento del hematocrito por encima, aumento del sodio por encima de 145 y aumento del hematocrito con respecto al día anterior, esto nos habla que hay que administrar más líquido, ¿verdad? ¿Y cuánto debemos administrar? 10 a 20 cc por kilo, pero sí sodio. Y debemos corregir las pérdidas insensibles dadas por la incubadora no funciona bien, no hay humedad, hubo un mal control del ambiente térmico neutro. Ahora bien, si el paciente pierde también, sigue perdiendo otro día, vamos a ver, el paciente vuelve a perder más del 3% del peso respecto al día anterior y está deshidratado, como ya sabemos cómo se evalúa un paciente deshidratado, y tiene sodio por encima de 145 y hematocrito por encima alto, o sea, con respecto al anterior, pero ahora tiene, en vez de una disminución de la diuresis, tiene ahora un aumento de la diuresis por encima de 5 cc por kilo hora, quiere decir que acá hay que administrar más líquido, 20 cc por kilo, también sin sodio porque tiene aumento de sodio, pero hay que administrar líquido. Y también corregir las pérdidas insensibles. Ahora bien, si el paciente está orinando por encima de 6 cc por kilo, 5 cc por kilo hora, ¿no? Pero y está deshidratado con un balance negativo, con aumento del hematocrito, pero el sodio está por debajo, no por encima, sino por debajo de 145, ahí tienes que dar también líquido, 20 cc por kilo de líquido, pero con sodio, porque quiere decir que está botando exceso de sodio por la orina ya, ¿ok? Porque ya está el péptido arterial natriurético está disminuido, ¿ok? Pero si el paciente en esta situación, ahora vemos que aumenta de peso, hay edema, balance hídrico positivo y fontanela normotensa, pero diuresis disminuida, quiere decir que tienes que administrar o restringir líquidos y evaluar cómo está el riñón y si hay o no ductos. Cuando la pérdida de peso es importante, más del 10-15%, un día a otro, ¿no? Por ejemplo, y hay clínica de deshidratación 8, debemos dar una expansión en 1 hora, 1 a 2 horas, 10 a 20 cc por kilo y restituir los líquidos en 24 horas. ¿Está bien? ¿Cómo son los esquemas de fluidoterapia neonatal? Bueno, miren, son variables. Es importante recordar que el hematocrito es muy importante porque si está baja hay que dar hemoglobina para que haya un transporte de oxígeno adecuado. Aquí tenemos los niveles, de acuerdo si el paciente está ventilado o no. Son muchos esquemas en los cuales, bueno, todos los principios que hemos determinado, aquí los pueden ver, todos los principios, ¿verdad? Vamos a guiarnos por este esquema. Bueno, en primer lugar, los esquemas, ya dijimos la fase donde pasaba el recién nacido, la etapa de transición, que son los primeros 5 días donde el paciente va a disminuir, va a perder la máxima pérdida de peso desde el nacimiento. Luego la etapa de estabilización, desde que pierde todo el peso hasta que llega a su peso al nacer de nuevo, ¿okay? Que eso ocurre entre 10 y 14 días de nacido, y después la etapa de crecimiento en sí. Entonces, en la etapa de transición, en el Esfagan del 2018, se habla que empezar con un recién nacido a término de 40 cc por kilo, ¿verdad? El primer día,
y en un pretérmino menos de 1000 gramos 80 a 100 cc por kilo, y se va aumentando diariamente de 10 a 20 cc por kilo, y al finalizar el 5 días, cuando finaliza la etapa de transición, en el recién nacido pretérmino menos de 1000 gramos 160 a 180 cc por kilo. ¿Okay? El sodio va a administrarse de acuerdo al nivel de sodio y el nivel de pérdida de peso. Por lo general, cuando está por encima de 5 a 6% de pérdida de peso, entonces allí administramos sodio, porque ya está en la fase poliúrica y el sodio está bajo, entonces ahí administramos sodio y administramos potasio, que en los pretérminos puede ser incluso hasta 7 miligramos por kilo. ¿Okay? Entonces recordar que si hay fototerapia debemos aumentar 20 cc por kilo los líquidos, ¿verdad? Y el uso de incubadora con doble pared, con modificación, disminuir las pérdidas insensibles en un 30%. Y también el uso de cobertura de plástico, como dijimos, en bolsa o envuelto el bebé, ¿verdad? Disminuir las pérdidas insensibles en un 30%. ¿Ok? Ahora bien, la fase intermedia, después de los 5 días, hasta que llega a, o sea, cuando ya perdió todo el peso, hasta que vuelve a ganar la cantidad de peso, el peso al nacer, entonces aquí ya acá el recién nacido a término y el pretérmino se igualan entre 150, 140, 170 cc por kilo, porque ya el bebé ya no tiene tanta pérdida insensible por piel, porque la piel después de la segunda semana ya se engrosa, ya el estrato córneo está presente y ya no tiene tanta pérdida de peso, ¿verdad? Y entonces acá el peso, la cantidad de líquido administrada es 140 a 170 cc por kilo, y el sodio puede variar de 2 a 3 por kilo día, igual que el potasio. ¿Ok? No se debe dar exceso de líquido en esta fase ya intermedia, porque ya no hay pérdidas insensibles, y el exceso de líquido va a hacer que se pierda más sodio. Entonces, más o menos ese es el límite, 140 a 170 cc por kilo, independientemente si es pretérmino o a término. Y en la fase de crecimiento nos damos las calorías para que él crezca. ¿Ok? Entonces, bueno, en definitiva, la fluidoterapia debe ser 60 a 80 cc por kilo en recién nacido pretérmino, a término, perdón, y 80 a 100 cc por kilo en pretérmino el primer día, ¿verdad? Y vamos a dar glucosa dependiendo de la glicemia capilar. No colocamos ni sodio ni potasio al inicio, sino después que el paciente orina, y le colocamos calcio y magnesio. Cuando un recién nacido a menos de 1500 gramos, debe ser incubadora cerrada con doble pared, con humedad mayor del 70%, y usar oxígeno húmedo y caliente. Si es menos de 1200 gramos, se usa la bolsa, como dijimos, meter el recién nacido en bolsa, para minimizar las pérdidas insensibles, y se debe hacer peso diario, incluso cada 12 horas si es menos de 1000 gramos. Debemos monitorizar el peso, la clínica que ya nombramos, ¿verdad? La presión arterial y la temperatura corporal. Debemos hacer la diuresis horaria, calcular las pérdidas insensibles, ¿verdad? Y queremos revisarla diariamente. Bueno, en los primeros 5 días, en los menores de 1200 gramos, glicemia, debemos monitorizarla por turno, electrolitos, es decir, sodio, potasio y hematocrito, creatinina y equilibrio ácido-base. La pérdida de peso, como dijimos, puede llegar al 10 a 20% en un pretérmino y un 5 a 10% en recién nacido a término. La fase de transición es en los primeros 5 días, luego viene la fase de estabilización, y bueno, recordar la clínica en todos estos pacientes, debemos recordar la clínica de deshidratación y tener pendientes los valores de sodio y hematocrito para saber si hay que aumentar o no la cantidad de líquido. Y es muy importante la glucosa, porque si hay hiperglicemia, eso explica la poliuria, entonces debemos estar pendientes también de la glicemia. Recordar también que produce el exceso de líquidos, en cuanto a que produce reapertura de ductus, hemorragia cerebral, enterocolitis, falla renal, enfermedad pulmonar crónica. Y colocar el sodio de acuerdo al laboratorio y potasio después que se haya instaurado la fase diurética. Y en la fase diurética poliúrica debemos colocar un sodio hasta 5 a 7 microgramos de kilo día por el exceso de aumento del feno. ¿Okay? Entonces es muy importante recordar todo esto para una fluidoterapia adecuada a estos bebés. Gracias.